dada por la Asociación Médica Mundial y las normativas nacionales que nos van a regir. Muy bien. En cuanto a generalidades, tenemos que tener en cuenta que existen algunos cambios que han surgido en el lapso de los siglos que están pasando, ¿no? Por ejemplo, el siglo pasado fue un siglo bastante intenso, convulsivo y de grandes transformaciones. De hecho, el principal hito que hay, que ha marcado esta parte de los derechos ha sido lo que son el reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Esa guerra atroz que fue la Segunda Guerra Mundial con las torturas por parte de los médicos nazis y de hecho las torturas generadas hacia los judíos en nombre de la ciencia hizo que la humanidad recapacite y tenga en mente que es necesario proclamar y divulgar derechos humanos fundamentales. Y es a raíz de estos derechos humanos fundamentales que emanan los derechos de los pacientes. Asimismo, aparte de los derechos humanos que fueron promulgados casi a mediados del siglo pasado, existe una tendencia diferente en la actualidad. Se refiere a la tendencia de una relación médico-paciente transformada. Ya no es una relación médico-paciente que es paternalista y vertical totalmente, sino es una relación médico-paciente que busca ser más participativa, deliberativa y con mayor autonomía en lo que es la relación con el paciente, ¿no? Entonces vemos que esa tradición hipocrática, ¿no? Tradición antigua, ha cambiado y ahora la relación médico-paciente se ha tendido a horizontalizar. Esto también ha hecho que evidentemente exista mayor autonomía en la decisión de los pacientes para la toma de los medicamentos o para hacer caso a lo que es el pronóstico que puede decir el médico y en todo caso buscar nuevas informaciones o buscar segundas opiniones. Entonces, secundario a estos cambios que han habido en el siglo XX, todo lo que es la democracia participativa, lo que es el auge del derecho internacional, la misma bioética y todo lo que es la parte política, ha influenciado en que aparezcan o se requiera formular de una forma pública y explícita derechos de los pacientes. Ujú. En la siguiente diapositiva vamos a ver que evidentemente el ser humano en su condición de paciente requiere respeto hacia algunas de sus facultades, ¿no? Por ejemplo, respeto a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la intimidad, a la confidencialidad, que es algo que también se va a ver en otras clases, y el consentimiento informado, ¿no? A diferentes procedimientos al cual puede ser inmerso, a la verdad y a la muerte digna. Todos estos puntos, en cierta forma, son controversiales, muchos de ellos, y van a ser motivo hasta de una clase propia en el curso de ética. Y estos cambios en los derechos de los pacientes, estos tipos de situaciones van a derivarse de algunas situaciones en especial, ¿no? Especialmente a lo que consideramos, por ejemplo, ¿no? Al creciente descontento que existe entre lo que es la relación médico-paciente clásica o tradicional. El paciente como que ya no está tan de acuerdo en someterse a una relación de dependencia directa a lo que dicte el médico. Ya hay una mayor capacidad de discusión. Y esto está en relación también en que el conocimiento es más globalizado, ¿no? Hay mayor capacidad de poder buscar información y tener otros tipos de puntos de vista. El otro punto sería el deterioro de la imagen del médico. Esto se refiere al hecho de que los médicos antes eran admirados y queridos como una deidad, ¿no? Eran como dioses. Pero ahora los médicos pues se les ha visto pues algunos problemas, algunos escándalos, algunas querellas, algunos casos sonados de mala praxis, que ha hecho que esta imagen se haya desdibujado, así como también la imagen que algunos tienen los médicos como un personaje netamente mercantilista, ¿no? Que ve la salud como una fuente de dinero netamente y ha dejado de lado quizás la parte de la vocación médica. En tercer lugar, también el auge y la necesidad de una medicina hospitalaria. Eso quiere decir que nos hemos alejado del modelo del médico de cabecera. Ahora el médico se aboca a una clínica o un hospital y trabaja con otros colegas en un aspecto multidisciplinario, hecho que también aparece necesario para manejo de derechos de los pacientes. Cuarto punto haría que el enfermo se convierte ya no en un paciente, sino en un cliente. Y siendo un cliente, una persona que va a requerir un servicio, exige que el servicio que se le dé sea de la mayor calidad. Y por tanto, si no se le da la mayor calidad, plausible de ser denunciado o querellado.
Y en quinto lugar, evidentemente, la democracia como principio ha hecho que también se alteren algunos tipos de situaciones en cuanto a esta relación. Muy bien. Esa es la parte de generalidades. Vamos a pasar a lo que son los documentos pioneros en cuanto a los derechos de los pacientes. Algunos pacientes, algunos documentos que han sido considerados como pioneros han sido básicamente el primero, que fue dado en el año 73 en Estados Unidos por la Asociación Americana de Hospitales. Era una comunicación no muy larga en la cual se detallaba los principios básicos de derechos de los pacientes. Eso en relación a reuniones que habían tenido las asociaciones de hospitales de Estados Unidos y habían llegado a un consenso para ello, ¿no? A ver, acá vamos a ver lo que es este tipo de declaración que se hizo en 73, tuvo actualizaciones, por ejemplo, en el 92 y en el 2001. En el 2001 se hizo una revisión más somera de lo que era este documento y dejó de ser como una declaración o carta hacia una especie de tríptico, ¿no? En que mencionaba de forma lacónica los alcances de los derechos y deberes de los pacientes. No obstante, este esfuerzo que se inició en Norteamérica no quedó solamente en este continente, sino también en Europa se reunieron los especialistas de los hospitales, hicieron también una carta, ¿no?, del enfermo usuario del hospital, en el cual también marcaban algunos derechos principales. En general, los derechos son bastante parecidos, una que otra diferencia mínima, pero es casi todo lo mismo, ¿no? La información adecuada, la confidencialidad, la privacidad del acto médico, lo que es el derecho, ¿no?, a esperar atenciones de forma continuada, el derecho a un acceso a un hospital, ¿no?, y al manejo de la enfermedad. Mucho balance que respeto y la dignidad, que también en ambos está, y también lo que es el derecho a la información. Entonces, en ambas situaciones fue en la década de los 70 en el cual se cristalizó varias cartas o declaraciones en las cuales se buscaba difundir los derechos de los pacientes. El pionero, por lo que dije hace un momento, el Estados Unidos en el 73, por la Asociación Americana de Hospitales. Aquí vemos una fracción de lo que es el tríptico que dije hace un momento, ¿no? De la actualización de los años 2000 acerca de esta acta, en la cual se resumían mucho más los aspectos que se contenían en el 73. Por ejemplo, el resumen que daba de esa cartilla nos hablaban de qué podemos esperar durante la estancia hospitalaria, ¿no? Nos hablaban de una atención de alta calidad, de un ambiente limpio y seguro, de una participación en el cuidado con varios especialistas, protección de la privacidad más que todo, ayuda al salir del hospital en el sentido de la parte administrativa y ayuda con los reclamos de la facturación, o sea, tratar de mejorar el aspecto de los tributos del cobro por la atención dada. Estos son los documentos pioneros, como dije hace un momento. Entonces vamos a ver ahora la Declaración de Lisboa. Este documento es bastante importante, es quizás más importante de la actualidad, porque está generado por la Asociación Médica Mundial, que es el organismo en el cual ha hecho varias declaraciones en relación a lo que es bioética e investigación clínica, y se considera que es un organismo que representa a los médicos de todo el mundo y que más que todo busca, ¿no?, dar consensos en cuanto a una calidad de atención mayor. Esta Declaración de Lisboa, ¿no?, hecha en Portugal, en la cual nos enmarcan los derechos de los pacientes. Evidentemente, la declaración fue hecha en forma primera en Lisboa, pero ha pasado por una serie de revisiones en varios países, pero la esencia del documento queda en lo que se halló en Lisboa, ¿no?, en el año 81. Esta Declaración de Lisboa tiene varias partes, ¿no?, en las cuales vamos a entender que van a dividir esos derechos en varios puntos o acápites, ¿no? Por ejemplo, el primer punto nos habla de derecho a la atención médica de buena calidad, ¿no? Y dentro de ello nos habla pues de la derecho a la atención sin discriminación, nos habla de que sea el derecho a ser atendido por un médico que tenga libertad de juicio para poder ejercer la medicina. Nos habla también acerca de lo que es el derecho a una atención médica continua, ¿no?, que no sea una atención médica aislada, sino continua, para favorecer el proceso de tratamiento. En el segundo punto nos sale el derecho a la libertad de elección. Este punto es muy interesante e importante, porque según él, el paciente tendría derecho a elegir dónde se atiende y con quién se atiende. Entonces, eso sería un derecho fundamental que ya lo reclamaría esta Declaración de Lisboa. Sin embargo, bueno, que en la práctica a veces no se cumple, ¿no? Entonces, tenemos que el paciente tiene ese derecho, elegir dónde se atiende, en qué clínica o hospital, y qué doctor lo va a atender. Que en la práctica vemos que no es tan cierto, ¿no? Y este segundo punto también es algo que es fundamental,
que es que el paciente tiene derecho a una segunda opinión. Vamos a tener en la práctica que muchos pacientes vienen a consulta después de haber ido a tratarse con otros médicos y nos dicen que buscan una segunda opinión. Entonces es algo valedero. Tenemos que hacerle la consulta médica y llegar a una conclusión diagnóstica que puede ser similar o diferente al médico previo, pero es importante, ¿no? Entonces la segunda opinión, tiene derecho a ello. A ver. Después de eso tenemos derecho a la autodeterminación y también nos hablan acerca de la toma de decisiones libremente en relación a su persona, ¿no? El médico tiene que informar lo que él considera es mejor para el paciente y el paciente tiene la libertad de rechazarlo, pero el médico tiene que en todo caso decirle qué sucederá si es que rechaza la opción de tratamiento que se le ha dado. Igualmente hablan acerca de los pacientes si están mentalmente competentes, ¿no? Porque eso también va a derivar la capacidad o no de negar un consentimiento de cualquier tipo de examen. Y también, evidentemente, este punto es importante, ¿no? El paciente tiene derecho a negarse a participar en investigación o enseñanza de la medicina, ¿no? Entonces, un paciente, estamos con un paciente y tenemos alumnos, y si él no quiere que lo evalúen los alumnos o prueben los alumnos, tenemos que respetar el punto porque está en sus derechos. El paciente inconsciente es un acápite también un poco difícil, ¿no? Un panorama complejo porque el paciente inconsciente no puede expresar su voluntad, entonces va a requerir de un representante legal que tome las decisiones por él. Entonces, esto es lo que se va a veces a requerir y es algo que es muy importante en lo que es los consentimientos de los pacientes. Evidentemente, el médico siempre va a tratar de salvar un vida de un paciente inconsciente que quiere suicidarse. O sea, no se va a respetar en este punto su decisión de morir, sino se va a tratar en todo caso de salvarlo. De salvarlo. ¿Ya? Entonces, el quinto punto va acerca de algo similar, ¿no? El paciente legalmente incapacitado. Tenemos los casos de pacientes con enfermedades mentales que privan de la capacidad de decisión o privan del sentido de realidad. En ese caso también tiene que haber un representante legal para poder tomar decisiones. El sexto punto nos habla del procedimiento contra la voluntad del paciente. Esto es importante, más que todo en pacientes que son de repente con un problema mental o en todo caso pacientes que expresan una opinión diferente a la del médico. Es importante ver los casos y ver las excepciones a la regla. Después, el punto 7 es el derecho a la información, que es también un derecho muy difundido e importante en el cual el paciente tiene derecho a que ser informado de una forma clara y concisa acerca de lo que le sucede, de su enfermedad y de los métodos de tratamiento necesarios. Entonces, el paciente tiene derecho también a elegir, si es que no quiere escuchar él o no quiere saber él, que se le informe a otra persona de su entorno familiar. Muy bien. El derecho al secreto profesional va a ser una clase en la cual vamos a ver todo lo que es la confidencialidad y saber en qué ocasiones o situaciones podemos quizás romper ese derecho al secreto y podemos quizás obviarlo, ¿no? Y en otras circunstancias no podemos hacer eso, sino vamos a ser merecedores a una querella. Y este derecho que no está bien difundido, ¿no? Que la educación sobre la salud, básicamente es sobre el conocimiento acerca de algunas cuestiones, ¿no? Higiénico-dietéticas o sanitarias que hay que ver. El derecho a la dignidad es un derecho también importante, más que todo la parte de la vida privada, y tratar de tener atenciones que van a respetar la dignidad de la persona, también respetar pues, su privacidad. Uh-huh. Después también nos hablan de atención a pacientes terminales. Evidentemente hay que recibir toda la ayuda disponible. En algunos países se permite lo que es la muerte asistida, ¿no? O la muerte digna, pero en el Perú no se acepta la muerte asistida ni la eutanasia. Así es que no se permite esto, pero eso sí, no se prolonga la existencia con métodos corrientes cuando un paciente pues está netamente pues quizá desahuciado, ¿no? O sea, no se debe llegar a lo que es el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Se dan maniobras o quizás cuidados paliativos, pero no se sobreutilizan las maniobras que sean demasiado invasivas. Este tema también es importante debido a la situación espiritual, ¿no? Sabemos que el ser humano se comporta de forma compleja y no solamente es parte física, sino también tiene una parte, pues, que es espiritual. Y evidentemente algunas personas, pues, con misiones religiosas importantes, con este apoyo espiritual pueden tener una mejoría en el cuadro clínico de fondo. Entonces se tiene derecho a que el paciente se le asista en la parte religiosa y espiritual, a que pueda acudir a verlo, pues, un clérigo, un sacerdote o el reverendo de la religión que profese, para poder darle un soporte más que todo espiritual.
Eso en cuanto a lo que es la Declaración de Lisboa, que como dije hace un momento es un documento más importante que existe a nivel mundial en cuanto a derechos de los pacientes, dado por la Asociación Médica Mundial. En cuanto a normativas peruanas, tenemos varias que están en relación a lo que es este tema. Y vamos a empezar con lo que es el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, en el cual hay un capítulo específico que nos habla al respeto de los derechos de los pacientes. Nos habla de lo que es en algunos puntos importantes, por ejemplo, lo que se le atiende al paciente con consideración y con respeto a la intimidad y privacidad, es un punto importante. Nos habla lo mismo que decía las declaraciones previas, ¿no? Elegir a su médico de manera autónoma, ¿no? Uno elige al médico, no se le imponen a la mala. Luego, ser tratado por un médico que tenga libertad de juicio clínico. Obtener información que sea veraz, oportuna, principalmente comprensible, ¿ya? Porque a veces el médico habla de mucho tecnicismo y el paciente no entiende. Acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. También nos habla acerca de aceptar o rechazar un procedimiento después de haber sido adecuadamente informado. Esto nos habla de consentimiento informado, ¿no? Se explica todo un procedimiento o un tratamiento y si el paciente lo desea, simplemente lo va a firmar accediendo al mismo, ¿no? Esto también es importante, conocer el nombre completo del médico responsable de la atención. No, eso es importante, dan a preguntar el nombre, tienes que decirlo, es parte de su derecho. Que se respete la confidencialidad del acto médico también es un punto muy crucial en cuanto a esto, pero también tiene sus excepciones. Y lo otro es que las discusiones en su caso clínico sean ventiladas en un ambiente adecuado, ¿no? No es adecuado hablar de los resultados de un examen de un paciente en medio de un pasillo, donde pueden escuchar muchas personas esos comentarios, y más aún si son exámenes mmm, como diagnósticos un poco complejos, como por ejemplo VIH o hepatitis u otros así. El otro punto sería que se respete su intimidad y pudor. Eso más que todo vemos en las evaluaciones de examen físico en pacientes. El otro, la explicación completa en caso de que haya sido referido, el por qué referido a otro médico u otro hospital, hay que explicarlo. Que se entregue un informe después que el paciente sale de alta, también es un derecho del paciente y puede reclamarlo. Y no ser sujeto de investigación, ensayo clínico, sin su consentimiento previo. Tiene que explicarse bien qué consiste el ensayo y si el paciente lo quiere realizar. Bueno, que se respete el proceso natural de muerte, eso hemos hablado hace un momento, ¿no? Sin recurrir a una prolongación innecesaria de la vida, ¿no? De forma dolorosa. Recibir atención según su nivel de gravedad, también es importante en las emergencias, se trata primero las cosas que son de vida o muerte y de ahí las cosas que son menos graves. Bueno, en caso de niños es importante este punto, hospitalizarse en compañía de padres, ¿no? Esto ha sido un problema durante la pandemia por el COVID, porque evidentemente las reglas del hospital han sido que el niño se hospitaliza solo. Ya no era como antes que se internaba con mamá o papá. Y eso evidentemente ha hecho que el niño genere un mayor sufrimiento psíquico, ¿no? Los niños han hecho cuadros de ansiedad y depresión por este alejamiento de los padres tan súbito. Y ha tratado de darse medidas correctivas, por ejemplo, pues que tengan ya videollamadas y que las cuales deben que ser diarias, un tiempo determinado, ¿no? Para que no se pierda este nexo y el niño no entre en ansiedad. Lo otro sería, en cuanto a derechos, bueno, ser debidamente informado sobre medidas y prácticas concernientes por extensiones productiva, ¿no? Eso también se dice, pero quizás no llega mucho al alcance de todos, ¿no? En cuanto a las leyes peruanas, es importante conocerlas porque si es que las infringimos vamos a cometer un delito, así que hay que entenderlas y saberlas, ¿no? En primer lugar, basamos todo nuestro conocimiento de la legislación peruana en lo que es la Constitución Política del Perú, es la Carta Magna. Y hay un conjunto de leyes que pueden ser relevantes. Por ejemplo, la ley 26842 es la Ley General de Salud, ¿no? Se dio en el 97, y que en ella va a enmarcar muchos aspectos contemplados en esta clase. Sin embargo, se vio en el tiempo que se requería una mayor explicación o especificación de algunos artículos en relación a derechos de los pacientes. Así que se hizo una ley aparte, que es la 29414, que fue promulgada en 2009, en la cual se amplió los conceptos dados en la Ley General de Salud. Igualmente, en el año 2012 se promulgó otra ley, la 29889, en la cual nos habla específicamente de los derechos de los pacientes con patologías mentales o con problemas de salud mental, dado que esta población siempre ha sido vulnerable y estigmatizada. Entonces, como vemos, en la legislación peruana tenemos documentos básicos que se iniciaron con lo que es la Ley General de Salud,
pero en dar importancia a este punto se vieron ampliados con la ley 29414, que es la ley del derecho de derechos de los pacientes en general, y la ley 29889, que está en relación al derecho de los pacientes con enfermedad mental. Entonces, teniendo en cuenta esta ley 29414, que fue promulgada mucho antes, ten en cuenta que existe un reglamento de esta ley, ¿no? Las leyes son promulgadas por el Poder Legislativo, por el Congreso, y los reglamentos son dados por el Poder Ejecutivo. Y son dados para el hecho de que la ley sea bien explicada y no haya ningún tipo de contradicción, ningún vacío legal. Entonces, esta ley, después de unos años, salió su reglamento en el cual se explicaron algunas cosas más. Por ejemplo, en este reglamento de esta ley nos hablan, ¿no?, de los derechos. Derecho a la atención de emergencia es un derecho fundamental del paciente. Derecho, como vimos previamente también en el del colegio médico, ¿no?, la libre elección del médico o de la IPRES, ¿no?, que es la institución prestadora de servicios de salud. Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico, también a lo que hemos visto en el Código de Ética del Colegio Médico. Derecho a la segunda opinión médica, también es en lo que puso el Colegio Médico del Perú. Derecho a acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios, también es un punto importante. Otro tipo de derechos, más que todo relacionados con la información, ¿no? Ser informado de los derechos, conocer nombres de los que hacen el tratamiento, de los médicos tratantes. Derecho también a ser informado sobre un traslado a otro hospital o a otra área. Derecho a lo que es recibir información sobre su propia enfermedad, o sea, ser informado acerca de la enfermedad y decidir si sea un retiro voluntario del centro, si es que el paciente lo desea y está en condiciones de hacerlo. Y también derecho a denegarse a seguir un tratamiento o continuar un tratamiento, ¿no? Esto hay que ver también la capacidad mental del paciente para ello. También el derecho a ser informado sobre la condición experimental de un tratamiento, ¿no? Tenemos que decir al paciente si es que este paciente tiene un problema en lo cual que requiere, pues, que requiere un manejo diferente, ¿no? Bueno, siguiendo tenemos también otros tipos de derechos, en los cuales, por ejemplo, derecho al respeto de su dignidad e intimidad, derecho a recibir tratamiento científicamente comprobado, o sea, no hay nada que sea científicamente comprobado, no debe darse nada que sea de dudosa calidad metodológica, ¿no? Por ejemplo, pues dióxido de cloro, algunos preparados herbales que no tengan la suficiente evidencia, ¿no?, según los metaanálisis. Ese tipo de situaciones no podemos darle al paciente, ¿no? A ver, perdón, un ratito. A ver, seguimos. También tiene que ver presencia de terceros en examen médico quirúrgico. A veces hay pacientes que están en la cesárea y que desean, pues, que su esposo esté presente, también tienen derecho a hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta toda la parte de la bioseguridad. Y como habíamos hablado previamente, también derecho a respeto al proceso natural de la muerte del enfermo terminal. Una situación también que es controversial, ya que en el Perú, como dije hace un momento, no se permite la muerte asistida ni la eutanasia. A ver, y hay otro tipo con derechos importantes: consentimiento informado. Todo procedimiento que tiene que hacerse al paciente tiene que tener un consentimiento informado, explicación acerca del procedimiento en sí, y el paciente tiene que firmar si es que accede a ello, ¿no? Procedimientos tipo endoscopía, otro tipo de situaciones. Y ese derecho también que está a continuación es importante, ¿no? Hay un derecho a acceder a copia de historia clínica, ¿no? El paciente puede solicitar al hospital o a la clínica y la clínica tiene que dárselo. Evidentemente esto no es gratuito, ¿no? Tiene que pagar un costo por cada página, pero el paciente tiene derecho a que se le dé toda la copia de su historia clínica. Y vamos a ver finalmente lo que es el reglamento de esta ley, que es la ley de los derechos de los pacientes con problemas mentales, los cuales van a ser también importantes en ese sentido, porque la enfermedad mental ha sido sumamente, pues, menospreciada. Los pacientes con enfermedades mentales han sido víctimas de lo que es, pues, a veces estigmatización. Esta estigmatización ha hecho, pues, que estos pacientes no reciban un trato que sea adecuado ni digno. Muy bien, entonces seguimos y he tratado de rescatar algunos puntos importantes de esta ley, en el cual nos habla, por ejemplo, que el paciente tiene derecho a ser atendido por su problema de salud mental en establecimientos de salud mental más cercanos a su domicilio. Por ello es que ahora se han creado centros de salud mental comunitarios, con el hecho de acercar el tratamiento de la parte mental a la población general.
ya no es necesario que uno vaya a un hospital psiquiátrico grande, por ejemplo, La Herrera o Valdizán, sino hay centros que son más cercanos a la población. Entonces, la idea de una salud mental comunitaria, y eso es importante para todos nosotros. También a no ser privado de visitas durante el internamiento. Acá hablamos de un paciente que tiene, que tiene un internamiento en psiquiatría, que tienen psiquiatría y que no deben estar contraindicados, digamos, las visitas por un efecto de un castigo, ¿no? Es cierto que en algunos casos que el paciente psiquiátrico ingresado va a tener complicaciones y no va a ser una buena idea que lo vean, pero en la mayor parte de los casos, cuando ya está más estable, pueden ser vistos y eso va a ayudar también a su recuperación, ¿no? También va a tener derecho a recibir la medicación correspondiente con fines terapéuticos y nunca como un castigo. Es decir, jamás vamos a poner pues de repente inyectable a un paciente porque hubo un problema quizá de salud, un problema, perdón, de desobediencia a un personal o de repente un problema con una enfermera, digamos. Y también, evidentemente, no vamos a abusar de la sujeción mecánica, que también es una condición que suele verse en los hospitales psiquiátricos. También tenemos que ver lo que es el derecho a no ser discriminado o estigmatizado por tener o padecer de manera permanente o transitoria una enfermedad mental, ¿no? También es importante eso. Hay algunos hospitales en los cuales cuando hay un paciente con depresión, simplemente pues son estigmatizados, son relegados y hasta cierto punto piensan que su patología pues es de menor importancia. Bueno, eso sería lo que es un resumen de lo que es la clase del día de hoy. La diapositiva ha estado colgada hace varios días, se le ha colgado unos anexos en lo que es el aula de Teams con relación a lo que van a hacer trabajar en primer lugar. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de lo que se ha vertido en clase? Acerca de hecho los pacientes, o alguna historia personal, algo que quieran acotar o remarcar. Doctor, al parecer no hay más comentarios de parte de mis compañeros. ¿Han visto alguna situación en la cual familiares suyos o de repente conocidos han sufrido algún tipo de atropello en de los pacientes? ¿Tienen algún caso en particular que puedan hacer mención? A ver, vamos. A ver, Sí, 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 a ver, doctor, buenos escucho. días. Buenas tardes, que diga. A ver, Sí, bueno, yo, por ejemplo, recibo tratamiento en el hospital, en el Arco Herrera, ya. y cuando asistí, en el periodo que me correspondía, noté Ujú. que no sé si sería discriminación, pero, por ejemplo, desde un inicio, en la entrada a la puerta, los encargados de darnos el consentimiento informado fueron los vigilantes. Estaba marcado dónde debíamos escribir y no se explicó en ningún momento, no se detalló qué era un consentimiento informado, en qué consistía y tampoco, em, o sea, tampoco en el momento que se tenía que hacer el protocolo correspondiente, o la presentación o enseñar el envase de la vacuna, no se hizo ningún protocolo. No sé si, o sea, yo creo que fue como que un parte como que discriminación. Claro, siempre hay algún tipo de problemas cuando uno pues acude a una institución pues más que todo psiquiátrica, ¿no? Evidentemente el consentimiento informado es un documento muy importante, ¿no? Y básicamente tiene que explicarlo
explicarlo a la persona que va a hacer el procedimiento o que va a hacer la intervención. Entonces, esta persona tiene que explicar al paciente cómo es todo el manejo que se realiza, ¿no? Si es que lo ha hecho el vigilante, evidentemente, quizás solamente él ha dado el consentimiento y hecho que firmes nada más. Quizá hubiera necesitado necesidad de una explicación. Claro es que hay procedimientos que son quizás menores y solamente exigen más que todo una anuencia, ¿no? Pero de todas maneras, en todo consentimiento informado tiene que haber una explicación clara. Algunos lo hacen, tiene que ser siempre de forma verbal, pero algunos piensan que basta la parte escrita, ¿no? Que el paciente lea nada más y que firme, pero tiene que haber una explicación verbal acerca del hecho, ¿no? Necesariamente es un problema y es un incidente en cuanto a derechos de los pacientes, ¿no? También hablábamos de la parte de lo que es la enfermedad mental como algo de estigma, ¿no? Y eso es algo que es totalmente absurdo porque cuando hablan de psiquiatría todos piensan que hablamos de locura, ¿no? De psicosis, esquizofrenia, pero no nos damos cuenta de que el principal motivo de atención en psiquiatría es la ansiedad y la depresión. Y esos son aspectos que están muy arraigados en la sociedad, sea la sociedad que sea, ¿no? Es algo muy frecuente que una persona se pueda deprimir o entrar en ansiedad, más aún dada la coyuntura que tenemos actualmente, ¿no? De la pandemia, en la cual hemos visto que los casos de ansiedad y depresión se han duplicado o triplicado. Entonces, en ese aspecto tenemos pues algunos problemas, ¿no? Que tenemos que salir de este aspecto de estigma y de la discriminación en diferentes ámbitos, ¿no? Pero sí, sí es un punto importante acerca del consentimiento informado y de cómo se va a llevar realmente. Pero es un tema que se va a explicar en las clases posteriores y la doctora Quiroz va a darle más alcance acerca del mismo, ¿no? ¿Alguna otra experiencia o comentario acerca de derechos de los pacientes o que hayan visto que no se han respetado? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escucho. Yo a veces, bueno, he ido a visitar a algunos compañeros en años pasados al hospital. Yo vivo cerca del Hospital Carrión, la Universidad de Carrión, al costado del Sobogal. Y he visto bueno, algunos pacientes vienen de centros penitenciarios, pues. Vienen con, con esposas, ¿sabes? O sea, están prácticamente encadenados, ¿no? A la camilla. Y los médicos que van a verlos, bueno, he visto que mm, manifiestan lo que tiene el paciente frente a los guardias de policía, que yo creo que se deben retirar un poco más allá, no sé. Pero, o sea, tampoco está su familiar y, bueno, sé que es un delincuente, ¿no? Y pierde algunos derechos, pero creo que todo paciente debe ser tratado por igual, ¿no? Sea delincuente o no. Eh, Dicen su diagnóstico, eh, mencionan cosas delicadas sobre su salud eh, y frente a varias personas, pues, personas que no son ni sus familiares ni nada, yo también escucho y hay una parte de la teoría que dice que debemos tener tino para hablar, ¿no? También ver lugares adecuados para dar la información implícita que se tenga, ¿no? Entonces, yo pienso que no están valorando al paciente, ¿no? Sino están pensando que están actuando como si fuera un delincuente nomás y cuando entra al hospital yo pienso que ya no es un delincuente, sino es un paciente, independientemente, ¿no? Bueno, eso es la opinión que tengo. Sí, en realidad es un aspecto bastante visto, ¿no? En la parte de los pacientes que vienen de penal, ¿no? Por un problema de salud física. Si bien es cierto, muchos de esos pacientes, algunos de ellos, pues quizás hay un grado pues, de simulación y todo, como tú dices, tiene que te querés el paciente, ¿no? Con el rol que vienen, ¿no? Es un rol de paciente, va más allá de lo que es el cargo del delito y siempre y cuando pues haya la seguridad del caso, ¿no? Porque se ha visto también, ven en noticieros, ¿no? Que los pacientes entran a lo que son las clínicas y después lo sacan sus compañeros, ¿no? O en todo caso se fugan del
del hospital. Entonces, en ese sentido es complicado, ¿no? Es complicado porque los hospitales tampoco tienen la seguridad de un penal. Por ejemplo, le doy el caso en emergencia pediátrica de Revalliati. Yo trabajo en el hospital Revalliati. A veces se internan pues niños con problemas de conducta, ¿no? Y evidentemente pues la emergencia pediátrica es un ambiente hospitalario, pues no es un ambiente donde haya una seguridad plena, ¿no? Como un servicio, por ejemplo, de psiquiatría, ¿no? Que hay unas puertas que solamente se abren por afuera, hay muchos vigilantes, muchas enfermeras. En cambio, la emergencia pediátrica es un poco más laxa, ¿no? En cuanto a la seguridad, pero hay varios pacientes que se han escapado, ¿no? Pacientes que tienen problemas serios de conducta, que son menores de edad, que de algún descuido del vigilante, que es solamente uno, se ha escapado de la emergencia misma. Entonces, como vemos, hay también que tener un aspecto de seguridad en el servicio de salud, ¿no? Por ejemplo, también nos hablaba, por ejemplo, en lo que era algunas cartas previas, que tenía que haber en el hospital condiciones de que es comodidad, limpieza y seguridad. Y eso también tiene que garantizar al paciente. Es su derecho, ¿no? Que en el lugar donde esté internado tenga la seguridad de que no le va a pasar nada malo, ¿no? Que no va a entrar a asaltar, que no lo van a balear, que no le van a hacer ningún tipo de problema. Entonces también es el aspecto hospitalario. Eso es algo muy importante. Pero como dices tú, ese punto, gracias, ese punto es muy importante porque es un conflicto, ¿no? Es un paciente que es un paciente que comete un delito, puede ser un asesino, un violador, pero aún así pues tiene el derecho pues de que se le preste la atención de la salud y que se respete en lo posible lo que es la privacidad. Pero como te digo, es difícil, ¿no? Porque a veces estos pacientes pues tienden a veces a fugar, más que todo cuando la patología no es tan severa, ¿no? Muy bien, entonces hay que ver un equilibrio ahí entre lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo que se puede evitar la fuga de un paciente, ¿no? ¿Algún otro comentario acerca de los temas que hemos tratado, acerca de lo que se ha visto o de lo que han visto ustedes en experiencia propia? Doctor, buenas tardes. Sí, escucho. Buenas tardes, doctor. No sé, quería comentarle algo, tal vez en el sentido, en nuestro contexto nacional, el ser asegurado por el sistema, ¿no?, de pensiones, en este caso el de salud, y el pertenecer al sistema público, en este caso el SIS o, ¿no?, el ministerio, me parece que hay una brecha muy grande en el sentido de las atenciones, ya que si tú eres asegurado, perdón, si tú no tienes salud, así tú te estés literalmente, disculpe si es que me estoy equivocando, muriendo, no te van a atender en un hospital del seguro porque tú perteneces al SIS o al Ministerio de Salud. Y pasa literalmente lo mismo si tú eres del seguro, no puedes atenderte en un hospital del Estado, un hospital nacional, o que tengan SIS. Entonces, no sé, me parece que eso también es un tanto, más que un problema tal vez de organizaciones, tal vez un tanto de discriminación, porque si bien es cierto, el hospital más cercano que tú tienes a tu casa tal vez es un hospital del seguro, no de salud, pero si tú no tienes seguro, lamentablemente no te puedes atender y para mala suerte tuya, el hospital que te corresponde todavía te queda en otro distrito que está mucho más alejado de donde tú vives. Ese sería mi comentario al respecto, tal vez un tema de discriminación en ese sentido. Sí, en realidad es la crítica que siempre hay, ¿no? Acerca de la falta de una unificación de lo que son sistemas de salud, ¿no? Evidentemente tenemos sistemas grandes, tenemos el sistema, pues, el público, ¿no? El MINSA, en lo que trabajo con el SIS, el sistema de lo que es salud, ¿no? La seguridad social, lo que son sanidades policiales, militares, y lo que son las clínicas, ¿no? Y cada una funciona de una forma diferente. Evidentemente, como dices tú, es cierto, ¿no? Cuando un paciente llega a veces de emergencia a un hospital de salud y no pertenece a de salud, muchas veces hay cierto rechazo a tratarlo, pero evidentemente pues una ley de emergencia que va a implicar que si un paciente tiene una patología así de urgencia, de emergencia, que sea con la vida está en riesgo, el paciente tiene que ser atendido, aún sea que no sea asegurado, tiene que ser atendido en salud. Eso está por ley, tiene que atenderse. El problema está que a veces después de la atención pues hay una facturación. O sea, de hecho no lo van a tener gratis. Entonces el Seguro Social, cuando atiende por ley de emergencia, en ocasiones se ha visto que han facturado después. Y las facturas de Seguro Social son más caras de las clínicas. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces hay un problema allí, ¿no? Entonces hay un problema en el cual tenemos que ver
que como tú dices hay una brecha, no hay una diferencia. Es más, también la atención en MINSA es diferente de salud, ¿no? En MINSA te cobran todo, ¿no? Te cobran hasta la agujita que vas a utilizar, hasta la jeringa. En cambio, en salud, pues es diferente, ¿no? El paciente tiene derecho a todos sus medicamentos e insumos y no le genera un costo en ese momento, ¿no? Son aportaciones del asegurado. Y en la clínica, obviamente, pues la atención es mucho mejor que en salud, porque en salud también te hacen a veces esperar, hay citas que son trimestrales o más allá, los procedimientos también son mucho más aislados, entonces hay también un problema, ¿no? O sea, digamos que lo más limitado sería el MINSA, luego sería salud, que también tiene limitaciones, y de ahí las clínicas, ¿no? Que te dan todo lo que son atenciones, pero te tiene un costo, ¿no? Tiene un costo más alto y evidentemente pues hasta hay un trato mejor. Muchos hablan de que los médicos de salud trabajan en clínicas y en la clínica te tratan mucho mejor que en salud, ¿no? Eso sería también una situación que no debe darse, ¿no? El trato debe ser igual en los dos lados, tanto en salud como en la clínica particular. Pero sin embargo ha habido un cambio de actitud y también de diferencia de tratamiento, cosa que no debe darse, ¿no? Ya vemos que puede ser por N razones, ¿no? De repente dirán que en salud hay una lista de espera mucho más amplia, que son mucho más pacientes, que tienen menos tiempo, que están más saturados, o que los ambientes no son los adecuados. Y que en la clínica aparentemente hay mejor situación de lo que son consultorios, hay turnos más amplios. En todo caso, habría que ver, ¿no? Realmente, ¿no? Pero me parece que muchos de esos cambios son propios de lo que es la voluntad del mismo médico, ¿no? Pero sí, es una situación que no debe darse, ¿no? Pero para ello sería bueno resaltar que existe una ley de emergencia, ¿no? En la cual se permite tener cualquier centro de salud cuando es una situación de vida o muerte, pero solo para esa condición nada más. Muy bien, muy buen aporte. Muy bien, así como han conversado, chicos, hay varios temas que van a ver ustedes que aparentemente quedarán en letra muerta, ¿no? Las disposiciones, las regulaciones o las leyes. Pero hay que tratar nosotros de cuando ustedes ya sean pues médicos, traten de hacer que esas leyes se cumplan al máximo, ¿no? Y favorecer que el clima hospitalario sea el adecuado de respeto hacia el paciente, ¿no? Y que se conozcan y se divulguen esos derechos de los pacientes para un mejor trato y una relación médico-paciente que sea más óptima, que lleva al final a mejorar. Rayleigh Pimentel. Sí, doctor. Buenas tardes. Quería Buenas. hacerle pues un comentario respecto a una experiencia en el que viví en el interior del país, en un centro estatal. El centro de imágenes supuestamente no estaba funcionando debido a un deterioro del equipo. Ya. Sin embargo, lo que se había hecho era hacer que ese equipo no funcione para darle mayor oportunidad a las empresas, a las clínicas privadas particulares que estaban en la periferia, ¿no? Así los médicos derivaban directo a las privadas y pues les daban una comisión al respecto. Sí, de hecho Y es algo que se ve bastante, es un evento que lastimosamente se da mucho, ¿no? Y que eso de verdad está reñido contra la moral y la ética, ¿no? Porque direccionan pacientes a la privada o compran equipos que están en mal estado para que se malogren y tercericen servicios, también es algo que se ve, y que eso evidentemente va en contra de los pacientes, ¿no? Sí, es una situación que se ve en Lima también, ¿no? Y que es penoso porque evidentemente el paciente es que lo sufre, ¿no? Porque se te requiere 6 exámenes, después se hace más encarecido y todo eso, y una situación en la cual que impacta en el paciente negativamente, ¿no? Sí, sí, muy bien. doctor. Doctor, disculpa, y entonces nosotros como estudiantes o como futuros médicos, ¿cómo podríamos ir, no en contra de la clínica privada, pero cómo regular la clínica privada para que no se superponga a lo estatal y busquen más sus propios beneficios? En realidad eso, lo que tú tienes que hacer cuando trabajas en un hospital es siguiente las reglas de hospital y la ley general de salud. Mientras trabajes en ese aspecto vas a tú colaborar con lo que puedes dar, pero a veces los cambios que se requieren son cambios macros, ¿no? Entonces son cambios a nivel ministerial, a nivel de lucha contra la corrupción, porque es un tipo de corrupción eso, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes acaben el curso y que tengan cimientos bueno, de bioética y ética pues adecuados y que traten de hacer lo mejor posible su profesión y evidentemente también conocer la parte legal. Entonces, con esas bases ustedes van a ejercer la medicina de una forma pues más responsable y eso va a derivar en que también el entorno donde trabajan ustedes también a veces se contagia en ese espíritu, ¿no? De justicia, de lo que es respeto y de lo que es principios bioéticos. Entonces, a medida que ustedes trabajen así, van a hacer su granito de arena. Pero hay algunas situaciones en las cuales uno no puede hacer mucho porque
ya va a un aspecto de corrupción más alto, ¿no? A nivel, pues, de concesiones, a nivel de ministerios. Y eso a veces no se puede hacer mucho. Pero al menos en nuestro alcance de médicos, vamos a mantenernos en nuestra línea, ¿no? Una línea ética, una línea de responsabilidad y de no corrupción. Entonces, eso va a ser un inicio para que eso se generalice un poco más. Pero eso depende también de ustedes, ¿no? Depende de ustedes, de su visión de la medicina en general. Muy bien, chicos. Ya apareció lo que es la tarea. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, ¿Apareció doctor, la ya tarea número 1? apareció. Sí, ya apareció. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. De 3 a 4, la tarea individual, que es el cuadro comparativo entre lo que se ha puesto allí, los directivos que se ha puesto allí. Individual, lo responde en el mismo Word que está allí, dentro del tiempo que es hasta 4 de la tarde. Y de 4 a 4:45 se van a reunir en grupo y van a resolver 2 casos que hay allí, en relación a lo que se ha visto acá ahora en la clase, que son la legislación nacional, o sea, peruana. O sea, las leyes, 2 leyes que están ahí, y Colegio Médico del Perú también el Código de Ética. Entonces, en relación a esos 3 documentos nacionales, ustedes van a ver qué derechos han sido vulnerados y hacer un comentario sobre ello. Son 2 casos nada más, son simples, y eso van a realizar de 4 a 4:45. 4:45 nos vamos a reunir de nuevo y voy a llamar a los grupos para que me digan cómo han desarrollado el trabajo y vamos a discutirlo. ¿Todo claro? ¿Claro? Creo que sí, doctor. Sí, doctor, me están diciendo si puede volver a repetir lo que es el trabajo grupal de 4 a 4:45. Ah, va a abrirse a las 4 de la tarde otra tarea y ahí hay un Word. En ese Word van a haber 2 casos, medio ficción, medio realidad, en los cuales hay algunas situaciones que pueden haber vulnerado derechos de los pacientes. Ustedes van a leer esos casos y van a, después de ellos, comentar qué artículos o qué se infraccionó en derechos de los pacientes según la regulación, leyes peruanas y lo que es Colegio Médico del Perú. Y de ahí, después de haber hecho su comentario y análisis, lo van a enviar, ¿no? al mismo donde se ha puesto la tarea. Y el límite de tiempo es 4:45. A esa hora, 4:45, vamos a reunirnos nuevamente y vamos a comentar acerca de lo que ha hecho cada grupo y vamos a debatir si había algún tipo de diferencia en cuanto al razonamiento. ¿Claro? Sí, doctor, ya está claro. Listo. Para mencionarle a Listo, mis pues. compañeros que el trabajo grupal es de lo que la mayoría son 6 integrantes por grupo y solamente 3 grupos son de 7 integrantes. Ujú. Y al final de su trabajo envían el nombre de sus integrantes. Así es. Mandan lo mismo que ha hecho todo el grupo, ¿no? Pero cada uno Sí, manda lo que cada es la uno envía, conclusión sí. general de todos. Ajá, sí, está perfecto. Gracias, doctor. Listo, entonces los espero, ya avancen, espero a las 4:45 para ya debatir sobre los casos en sí. ¿Ya? Por favor, los tiempos están bien dispositivos. De 3 a 4 es el trabajo individual.